Estimados amigos, nuevamente aquí en su programa, Plataforma Democrática, donde de un punto de vista plural se procede a analizar los distintos aspectos de la realidad nacional. Una realidad en proceso de aguda transformación, cargada de incertidumbres, mucha intensidad, y en fin, eso es lo que vamos a ver a través del programa que se transmite a través de VHTV y de las redes de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad estamos con Víctor Andrés García Belaunde y con que ya se conecta. Manuel, voy a entrar a grabar, yo te llamo después. Vamos entonces a empezar con Víctor Andrés y señalar lo siguiente. Esta semana, una vez instalado el gobierno y nombrado entre trompicones el Consejo de Ministros, advertimos un hecho que va más allá inclusive de toda connotación ideológica. El hecho que en los diferentes sectores se estén nombrando personajes sin ninguna relevancia, con absoluto desconocimiento del sector, del área que deben gestionar, sin mayor trayectoria ni títulos, es una situación que en la realidad no hemos visto en otras oportunidades. Y no es que los anteriores gobiernos hayan sido dechados de virtudes, por cierto. Siempre ha habido crítica al respecto, pero creo que en esta oportunidad el gobierno del señor Castillo está demostrando una flagrante incapacidad para gestionar los asuntos públicos y entonces pone al frente de las distintas ramas del aparato estatal a personajes que desde el punto de vista elemental no reúnen las características ni la idoneidad que se requieren para dicha función. Es verdad que el presidente de la República y sus ministros son ellos los responsables de nombrar a sus cuadros. Esa es una potestad que está establecida en nuestra legislación, en el ordenamiento jurídico y en la propia Constitución. Sin embargo, causa primero asombro, pero también una suerte de inquietud terrible por los personajes que se están poniendo, y muchos de ellos con antecedentes penales y judiciales, otros que han participado en gestiones corruptas, como la de Susana Villarán, incluso el gobierno del propio Humala y, por cierto, el señor Vizcarra. Estamos entonces ante una situación que yo no sé cómo la calificas tú, pero en mi punto de vista es anómala por la grosería y la magnitud y persistencia de apostar por estos personajes que en absoluto garantizan la mínima eficiencia para que el Estado pueda servir las necesidades de la población. Creo que este es un hecho que no termina de sorprendernos. Cada día que escuchamos por la radio, vemos por la televisión o leemos en los periódicos los distintos nombramientos, inmediatamente los reparos, los antecedentes negativos salen como emergen como los hongos después de la lluvia. O sea, una multitud de cuestionamientos, un sinnúmero de reproches, y esto realmente sí preocupa porque el Perú, marcado por una profunda crisis en el campo económico, en el campo sanitario, la inseguridad ciudadana, problemas, en fin, que asolan a nuestra patria, que vayan a ser manejados de la manera tan irresponsable como parece, creo que es un tema que merece un análisis. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque esto, repito, yo no tengo recuerdo que hayamos llegado a un grado tan agudo, deplorable, personajes que vayan a asumir las riendas del Estado. Víctor Andrés. Bueno, efectivamente yo creo que la frase más exacta es lo que tú acabas de pronunciar, ¿no? Es una grosería. Yo creo que rescato esa frase, ¿no? Hay que inmortalizar esa frase. Es una grosería y habría que añadir, es un saqueo y es un asalto al poder, ¿no? De lumpen, de la cloaca del país. Porque yo entiendo a la gente de izquierda, de diferentes matices de la izquierda, pero lo que no entiendo es la ignorancia en nombre de la izquierda. Y la ignorancia y la falta de preparación
la falta de formación, el asalto bruto, el asalto por asaltar, el asalto por comer, por disfrutar, por robar, por aprovecharse. Y lo vemos hoy día, que he visto en el diario peruano el nombramiento del señor Farid Matuk. Este señor vive del Estado hace muchos años y no sabe vivir fuera del Estado, siendo un hombre relativamente preparado. Yo lo he visto en el Congreso de la República, cómo le llevaba el maletín a Bacana y le llevaba el taco cuando lo necesitaba. Y luego se subió al régimen de Vizcarra, luego se subió al régimen de Sagasti y ahora está sin trabajo. Entonces hay que darle trabajo, pero hay que darle trabajo urgentemente y lo han nombrado hoy asesor de un ministro. Entonces, es gente que no sabe vivir fuera del erario nacional. En el caso del señor Matuk, algo sabe, algo de matemáticas maneja, pero hay otras que no manejan ni siquiera sumas y restas y están igualmente nombrados. O sea, estamos hablando pues entonces del lumpen, la cloaca, ¿no? El asalto al poder para buscar trabajo, como si el poder fuese una agencia de empleos, como si el gobierno fuese una agencia de empleos. Y eso le hace mucho daño a la política y, por supuesto, a los políticos que lo practican, ¿no? Yo recuerdo en el libro Mi País, que es tan bonito, ese libro precioso que habla del Perú, de Luis Alaiza y Pasolán, contaba que el presidente Pirola vivía, sí, en la calle Milagro, muy cerca del Palacio, y se iba a pie al Palacio todos los días a despachar, ¿no? Se iba a pie y claro, en esa época pues no había las seguridades que hay ahora, que andan pues con boato, con protocolo, con guardaespaldas por todas partes. No, él se iba a pie y acompañado de una persona, de su secretario y nada más. Y había una persona que era amigo de él, que lo estaba buscando constantemente, y Pirola supongo de que sabría para qué era que lo buscaba con tanta ansiedad. Pero entonces decidió esta persona esperarlo afuera, en la puerta del palacio, porque sabía que por ahí pasaría de todas maneras en algún momento. Y lo esperó. Y entonces cuando se le acercó Pirola, el presidente, el señor se le acercó y le dijo, oiga, pues señor presidente, soy fulano de tal, sí, te conozco perfectamente bien, le dijo, oiga, ¿sabe qué? Estoy sin trabajo, estoy muerto de hambre, estoy muy necesitado, necesito que usted me dé trabajo. Para eso lo estoy buscando. Ah, o sea, me estás buscando, me estás esperando. Sí, quería hablar con usted para pedirle trabajo. Ah, muy bien. Bueno, le dijo, venga usted mañana y hable con fulano de tal y veremos si hay una vacante. Y entonces la persona le contestó, oiga, señor presidente, cuando usted llegó al poder había vacantes. La vicepresidencia estaba vacante. Entonces, esa es la respuesta. O sea, usted me tiene que dar trabajo y punto, ¿no? Entonces, eso que pasó hace más de 100 años parecería que está pasando ahora. No hay vacantes, no importa que haya vacantes. Se crean las vacantes para que puedan entrar los amigos. Y eso es lo que está pasando. El problema de este gobierno, que no digo que sea de su exclusividad este partido de gobierno, porque lo hemos visto en el pasado también, aunque no con tanta angurria ni necesidad como entiendo que la pandemia puede haber modificado las cosas, pero lo que ha pasado con este gobierno, con este partido de gobierno, es que el nivel es muy bajo y le están dando los mejores puestos de trabajo. No se le puede nombrar un ministro, pues, a una persona descalificada, ni asesor del ministro a una persona descalificada, ni canciller a un guerrillero que tiene su sangre, todavía sus manos manchadas de sangre, ni a un ministro de Transportes que tiene papeletas y que era informal en el transporte. O sea, ese tipo de cosas no se pueden aceptar. No se pueden aceptar. Yo recuerdo que al señor Che Guevara se le dio el Ministerio de Industria porque era guerrillero y destrozó la industria cubana. Era pésimo. Tan mal ministro fue que tuvo que irse de Cuba a buscar unas guerrillas en otros países y murió en Bolivia. Pero fue pésimo, claro. Pero por lo menos Che Guevara había sido médico y había hecho una revolución. Acá estos no han hecho ninguna revolución y no son médicos, no curan nada. Entonces, es gente totalmente impreparada, si cabe el término,
para poder ejercer esos cargos y se le está dando una responsabilidad de gobierno. Y eso es muy grave. Es muy grave porque el Perú necesita a funcionarios públicos de cierto nivel. La función pública en el Perú existió hasta la época de Velasco y Velasco la destruyó porque había que ser funcionarios públicos comprometidos con la revolución militar del Velasco. Si no eran revolucionarios de la Fuerza Armada, pues sencillamente no les daban importancia, no ascendían, no se les daba trabajos. Eso es lo que se hizo en su momento. Entonces, a partir de ahí, lamentablemente, no se ha reconstruido la función pública. Y hoy día, funcionario público puede ser cualquiera. Una persona que está en un momento defendiendo una empresa que contrata con el Estado y al día siguiente se pasa a ser funcionario del Estado que contrata a esa empresa. O sea, ambos lados del mostrador. Yo recuerdo que la mejor gestión de educación fue previa a Velasco, hasta el año 68, la inversión en educación o el gasto en educación era 5.6, el más alto del Perú hasta el día de hoy, 5.6. Y todo eso se vino abajo a partir de Velasco. Pues bien, desde el año 49 hasta el año 69, 20 años, el director de general de educación, lo que hoy día es un viceministro, fue una sola persona, el doctor Carlos Salazar Romero. Hay un colegio en Chimbote que lo recuerda, nadie sabe más quién es, salvo los alumnos de ese colegio en Chimbote, porque era chimbotano. Pero bien, y entonces durante esos 20 años la educación tuvo un solo objetivo, un solo ritmo, a pesar que hubieron 3 gobiernos o 4 gobiernos, pero la educación tuvo un solo objetivo, un solo programa, una sola estrategia. Bueno, eso hoy día no se puede hacer, porque inclusive en el mismo gobierno los ministros entran con sus directores, con sus viceministros y se van con él. Entonces no hay una continuidad. Lo peor es la falta de continuidad en algunos programas de gobierno y algunas estrategias de gobierno y algunos objetivos de algunos sectores del Estado. Eso es fatal. Y eso es lo que está pasando. Estamos hablando entonces, volviendo al anterior, estimado Ángel, a la grosería. Esto es una grosería con asalto y saqueo paralelos. Ok, sí, efectivamente es lamentable que la cosa pública, que es un asunto de todos, que nos interesa a los ciudadanos sin excepción, porque de ahí depende el bienestar general para que cada uno haga su proyecto de vida, se maneje de manera tan lastimera, ¿no? Con un desprecio absoluto por la eficiencia elemental y poder cumplir las metas, pues, que el Perú entero. Finalmente, en un régimen democrático, el gobierno está al servicio de la nación para promover, fomentar su prosperidad, su desarrollo, su crecimiento, y por supuesto, esta gente, gentuza, podríamos decir, sin necesidad de ofender, no garantiza nada en absoluto. Y aquí no estamos señalando, ya para hablar con Juan, también nos acompaña, el asunto relativo a... No estamos hablando que tengan una militancia partidaria ni que sean gente de izquierda, eso es parte de la opción política de cada uno y la vida democrática hace que la gente de partido pues tenga cierta preferencia inclusive para dirigir los destinos de un país. Eso me parece a mí parte de las reglas democráticas, o sea, por ahí no va la cosa, pero sí hay la obligación política y moral de presentar a cuadros que garanticen pues el manejo eficiente de los asuntos que se le encargan. Esto es un tema elemental, porque si no estamos estafando, traicionando, negando al pueblo del cual decimos que venimos a través de un proceso electoral. Yo creo que hay 2 características de estos personajes para conversar contigo, ¿no? Por un lado, una ignorancia absoluta. Había una chiquilla que acaba de terminar su carrera universitaria, creo que apenas ha estrenado su título y la nombran como jefe de Provías, ni más ni menos una instancia que va a llevar a cabo todo el programa de carreteras del país. ¿Te das cuenta? Esa es una importancia fundamental. Además, es un foco donde la prensa independiente y el país tiene que estar atento porque es un elemento de corrupción. Y por otro lado,
un conjunto de elementos absolutamente, pues, deleznable, gente que viene de la gestión de Villarán, de la gestión de Humala, y que han tenido además roches, como se dice en criollo, en el manejo de sus asuntos. Yo creo que este es un tema que debe preocuparnos. Repito, aquí no estamos hablando de la orientación ideológica, que en fin, podría ser otro problema si es que quieren imponer y romper las reglas, sino estamos hablando de la idoneidad para poder cumplir con un país que de modo esperanzador les ha dado un voto de confianza a través de las urnas y no puede ser traicionado de la forma tan miserable como esta gente pretende hacerlo. Juan. ¿Tu audio? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto. Ya. Buenos días, les decía tanto a Vitocho como a ti, Ángel. ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que a lo que tanto has señalado tú como Víctor Andrés, hay que agregar el hecho que existe un propósito perverso, ¿no? Ese propósito perverso sería tratar que el Parlamento no le dé la confianza o rechace para de esa manera ir acumulando negaciones de tal forma que vayan a la disolución del Congreso. Entonces, el solo hecho que el presidente de la República elija lo peor, a la escoria, a gente sin trayectoria, que no tenga capacidades para los diversos sectores o los pliegos ministeriales, ya lo descalifica moralmente. Pero si a eso le agregamos que lo está utilizando como pretexto para lograr la disolución del Congreso, pues lo descalifica ya totalmente en términos morales y de respeto a la nación. Por eso es que yo señalaba desde un primer día que era necesario censurar este gabinete, por ese propósito. Y si el presidente insistía en un segundo gabinete igual o peor, pues simplemente debería ser vacado. Pues el fondo del asunto, el objetivo del gobierno no es gobernar. El asunto, el objetivo del gobierno es quedarse en el poder. A ellos les interesa un comino gobernar. Estamos olvidando que tienen una lógica comunista, en la cual ellos ya tomaron el poder y salvo el poder todo es ilusión. Entonces, a partir de la toma del poder, su objetivo no es administrar los recursos del Estado, su objetivo es perpetuarse para lograr los cambios de fondo de la sociedad. Esa parte de la hipótesis es la que se está olvidando en aquellas personas de buena voluntad que creen que con este gobierno se puede negociar. De ninguna manera, ellos están en una lógica marxista e inclusive maoísta, de toma del poder y hechos consumados. ¿Cerrón va a ser un portero? Bueno, Cerrón ahora es omnipresente. ¿No vamos a contar con Bellido? Bueno, Bellido ahora es el premier. ¿Vamos a tener un gabinete multipartidario? Tienen un gabinete mediocre y sectario, de gente leales a ellos, y así por el estilo. Entonces, están trabajando sobre la lógica de hechos consumados, lo cual incluye que inclusive en el mensaje presidencial, el presidente juramentó por la nueva Constitución y lo mencionó en su mensaje. Una cosa es juramentar y otra cosa es ya dirigirse a la representación nacional señalando que lo van a hacer de todas maneras. Entonces, si están con esa lógica de hechos consumados, pues es obvio que no necesitan buenos funcionarios, sino aparachics, es decir, militantes remunerados. Les importa un comino que sepan de salud, de educación, de lo que sea. Lo que ellos quieren es un grupo, una nomenclatura política, una masa crítica política que esté bien remunerada y que se dedique a hacer activismo en favor de ellos. Y eso es lo que van a hacer. ¿Estamos descubriendo la píldora? No. Es el camino venezolano, es el camino nicaragüense, es el camino boliviano, es el camino de Cuba. Con la diferencia que en Cuba se llegó al poder de manera armada y no a través de las urnas, como en los otros países. Acá, ellos ya están ocupando todo, están colocando a gente mediocre, les importa un comino lo que digan los tuiteros, lo que digan los políticos, lo que digan los medios, ellos siguen manejando el peruano a su antojo con sus nombramientos, porque lo que quieren es gente activista y que responda a ellos. Por eso considero que es importante manejar esa lógica antes de evaluar comportamientos del Parlamento. En realidad, el Parlamento no tiene dos balas de plata, tiene una, la vacancia. Y nada más. Y en términos políticos tiene que saber en qué momento la utiliza. Y yo creo que dadas las características del adversario, del enemigo, tiene que ser al inicio, antes que se fortalezca.
porque de lo contrario lo vamos a lamentar por completo. Mira las otras señales. No hay cobertura de prensa en las actividades de Palacio. Los medios no pueden ingresar ni siquiera al recinto, al cinturón de Palacio de Gobierno. No se cubren las actividades oficiales. No hay agenda pública del presidente. No se sabe con quién se recibe. Y en el Perú nadie se cae de espaldas. No, o sea, estamos admitiendo lo tirano, lo irregular como normal. No estamos levantando la voz cuando debería haber ejercicios de transparencia. Amenazan de muerte a un excongresista con desparpajo. El ministro Ayala amenaza a un medio de comunicación y el premier Bellido tiene una guardia dorada de ronderos. Y en el Perú nadie se cae de espaldas. Por eso sigo, están avanzando sobre la base de hechos consumados. Por eso me alegra que personas como el almirante Jorge Montoya, que el día viernes dijo de que este individuo Bellido era un ser dialogante y que yo lo critiqué en vivo y en directo porque él habló antes que yo en RPP y dije que me dejó estupefacto pues, que él diga de que es dialogante y que lo han sacado de contexto cuando se refería a Edith Lagos. Ahora ya cambió de opinión y no quiere hablar con él en la medida que no saquen a 5 ministros. Yo creo que eso es insuficiente. Acá no se tiene que hablar con ellos por el atrevimiento que están haciendo con ese gabinete y evaluar seriamente, negarles la confianza e ir a la confrontación. El comunismo respeta a los que se le paran de frente y de pie, y no es una cuestión de estrategia, cabeza fría. Ellos están avanzando sobre hechos consumados y hay que responderlos con hechos, que es el único mensaje que ellos entienden. Solito sea, no sé qué ha pasado. Bueno, lamentando la falla, quería traer a propósito de lo que Juan señala a memoria el libro de Lenin, El Estado y la Revolución, escrito justamente en el trasiego de la Revolución de Octubre, perdón, de la Revolución de Febrero a la de Octubre, donde Lenin ahí señala en El Estado y la Revolución que la tarea de los comunistas no es administrar el Estado burgués, sino destruirlo. Entonces, quizá lo que estamos viendo acá es la versión criolla de destrucción del aparato público, del Estado, de las instituciones, a través de la inoperancia más absoluta. Entonces, ya no estamos solamente ante una deficiencia, sino ante quizás un acto deliberado, como tú sugieres, Juan, y eso es un tema que nos preocupa, porque efectivamente el Estado democrático, y esa es la regla, es la cosa pública, es la res pública, la cosa pública que nos interesa a todos, y entonces su administración, su manejo, la forma de tratar los asuntos públicos tiene pues un condicionamiento, unas reglas, porque estamos hablando del beneficio de todos los peruanos sin excepción y de las futuras generaciones también, de los que no han nacido todavía. Y por lo tanto no podemos permitir que una banda de ineptos, abusivos, sin ningún tipo de credencial ni democrática ni de solvencia profesional, asalten el Estado. Eso es lo que estamos más o menos haciendo. Y entonces estaríamos ante una suerte de destrucción de manera criolla andina del Estado a través pues, de la puesta en los cargos más importantes del aparato público de individuos que van en muy poco tiempo, a traer abajo los servicios públicos, van a destruir las políticas estatales y van a quebrar los distintos organismos. Y eso entonces es una suerte de traición al voto popular, porque la gente ha votado para un gobierno que desarrolle un conjunto de políticas que mejoren su calidad de vida. Ese es el sentido del voto en democracia, y el señor Castillo no escapa a esa dinámica. Pero si él, en lugar de reclutar a los mejores cuadros, se llena de esta manada de gente impresentable, que realmente tiene solamente currículum
en los prontuarios judiciales y una absoluta inoperancia en el campo de los manejos públicos, estamos entonces ante una, y esto quizás se lo habría que admitir, yo quería preguntarte a ti, ante una estrategia de destrucción del aparato público, y esto entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo los peruanos vamos a tolerar una cosa de estas? Porque aquí estamos llegando ya, no, este ya no es un debate ideológico, no es un debate de posiciones, en fin, donde cada uno tiene su punto de vista, sino simplemente estamos jugando con el futuro de nosotros, que es destruir los aparatos que hemos construido desde la fundación de la República de hace 200 años, con mucho esfuerzo, con muchos traspieces, marchas y retrocesos, pero para tener un aparato público que le dé a la nación peruana el impulso que todavía no queremos, pero estamos en esa dirección. Y no puede ser que ahora unos personajes, cual bandoleros o piratas, asalten el Estado y pretendan destruirlo de la forma tan perversa como lo vienen haciendo. Víctor Andrés, ¿qué te parece ahí? ¿Qué hacer frente a un panorama tan preocupante? Y si esto se va a ir recrudeciendo en los próximos días, ¿a dónde vamos? Aparece tu audio ahí clausurado. En pantalla aparece tu micrófono con una rayita que está cerrado. Tienes que abrir el micrófono. Pagado. Está bien, ya volvió el... Ya, Entonces, ya esto se volvió. editará, supongo. Ya. Bueno, adelante, Víctor Andrés. No, yo creo que esto, lo que está pasando también es corrupción, ¿no? Corrupción no solamente es el funcionario que roba, ¿no? No es solamente el funcionario que roba, sino también el funcionario que, sabiendo perfectamente bien que fulano de tal no está capacitado para manejar un sector como Provías, que maneja 500, 600 millones de soles al año, que no está capacitado para eso, pues evidentemente lo nombra. Eso también es corrupción. Eso también es corrupción. Que al escritorio, ¿qué pasa? Eso también es corrupción. Entonces, estamos hablando de corrupción, también es nombrar a personas cuestionadas en su conducta personal, acusadas de diferentes delitos, y los nombras. Eso también es corrupción. Y lo curioso del caso es que en el discurso del señor Castillo en el Congreso, y hasta el día de hoy, nadie ha hablado de la Odebrecht, que es la madre de la corrupción en el Perú los últimos, por lo menos, 50 años. O sea, le han dado un plazo de 72 horas a los paqueteros, a los carteristas, para que se vayan del Perú a los extranjeros, pero no se ha dado 72 horas de plazo a Odebrecht
para que se vaya o para que deje de contratar con el Estado o para que deje de cobrarle al Estado para que deje de enjuiciar al Estado. O sea, yo creo que acá hay un manejo también de la corrupción que quiere a sus a los políticos de turno para imponer sus calidades, porque hay que recordar que Odebrecht cobra 46 millones de dólares anuales por el cuidado del gasoducto, de los tubos del gasoducto. Hay que recordar que Odebrecht todos los meses cobra por la administración que tiene de las carreteras que hay en el Perú, de Olmos, de Chaimochique, etcétera. Todos los días está cobrando y se le está pagando. ¿Y de eso no ha dicho nada el gobierno? Absolutamente nada. Y nombra en carteras claves como transportes y comunicaciones a gente cuestionadísima, de baja moral, de baja preparación profesional, ética. No, pues, eso también es corrupción, ¿no? Porque si tú quieres enfrentarte a la corrupción, nombras pues a un incorrupto, ¿no? Supongo. Es una cosa elemental, es un criterio simple. Si tú quieres combatir la corrupción en el sector transportes, nombra pues a una persona incorruptible, que tenga fama de incorruptible y de ser un hombre valiente. Igual lo harías en cualquier otro ministerio. Pero si nombras tú a gente informal, corrupta, que no paga papeletas, que cuando no pagas papeletas es porque no has podido evitarla. ¿Cuántas veces habrá evitado papeletas? A través de gratificaciones a las autoridades del momento. O sea, todo eso lo que te hace pensar es que esto es un gobierno que no tiene ética ni moral tampoco, ni la va a poner en práctica porque no la tiene. Y eso sí preocupa. Entonces, no nos quejemos después de que el Estado es malo, que el Estado es ineficiente, que el Estado es indiferente. Bueno, pues el Estado son personas. Y si tú nombras a personas inadecuadas, si tú contratas a personas que están cuestionadas y que no tienen ningún tipo de valores, pues te estás invitando a la corrupción, estás induciendo la corrupción, estás auspiciando y promoviendo la corrupción. Entonces, ese es el problema. Y además, no solamente la corrupción, sino la incompetencia. Entonces, ¿de qué nos quejamos que el Estado no vacuna, que el Estado no hace carreteras, que el Estado no atiende a la salud, el Estado no da educación? Si nombras tú para esos cargos importantes, en esos sectores, a impresentables, a gente sin un tipo de calidad, ni profesional, ni moral. Entonces, no nos quejemos que el Estado esté como esté si nosotros actuamos como estamos viendo que está actuando este gobierno. Muy bien. Entonces, Juan, veo que tienes que poner ahí abre tu micro mientras formulo la siguiente reflexión. Creo de que de todos modos estamos ante una situación precaria. Ya no solamente la amenaza del futuro totalitario que se cierne sobre el Perú, sino estamos en una suerte de anarquía aparentemente provocada con fines totalmente pues perversos. Esta ineficiencia que uno al comienzo puede verla con una sonrisa y cierto desdén, podría ser, quién sabe, una estrategia de destrucción justamente del aparato productivo y de esa manera generar condiciones para pues ese estallido popular, ese asalto al poder que seguramente por ahí también están tramando en paralelo. Mira, tú señalas que el Parlamento Nacional debe rechazar la confianza de un gabinete con estas características tan horrendas. No encuentro un calificativo mejor para señalarlas, y que en todo caso, así, aunque esto implicara la posibilidad que el siguiente paso de Castillo sería reiterar un gabinete con esta característica para poder cerrar el Parlamento. Pero tú consideras que antes de esta maniobra, que indudablemente es pues grosera, visible, no la ocultan, el Parlamento debería ir a votar.
Hay otra estrategia que también están señalando, yo no sé si la han logrado implementar en el Parlamento, pero quiero para que la comentes tú, que consiste en poner una acusación constitucional, porque mira tú, el señor Bermejo, el señor Bellido, que es parlamentario, de acuerdo al reglamento del Congreso, que es ley de la República, no puede asumir, no puede ingresar a la Comisión de Defensa ni a la Comisión de Inteligencia. ¿Por qué? Por tener un proceso abierto por terrorismo. A nivel preliminar, pero lo tiene. Eso dice la norma legal vigente. Y el señor Bellido, en su condición de parlamentario, no puede asumir un cargo en inteligencia y en defensa. Entonces, ¿cómo podría convertirse en jefe del servicio de inteligencia? Toda vez que el presidente del Consejo de Ministros, a su interior, tiene la Dirección Nacional de Inteligencia. Este es un contrasentido, es una grosera infracción constitucional y quizá también sería otra forma a través de la cual el Congreso de la República podría deshacerse de este personaje y de paso de todos sus ministros sin ir necesariamente al voto de confianza. Bueno, en todo caso, creo que la palabra la tiene el Parlamento Nacional. Yo hago votos para que la gente ahí que representa el punto de vista democrático tenga la sagacidad, inteligencia y sobre todo la suficiente fortaleza política y moral para cumplir su deber y no dejarse en ningún caso avasallar por lo que ya se viene configurando como una estrategia de destrucción del Estado para su control ulterior. ¿Cómo ves tú la cosa, Juan? Mira, hace unos 20 minutos, antes de que empezara este diálogo, una segunda bancada, la de Fuerza Popular, bueno, más vale tarde que nunca, o que reaccionen políticamente al fin, ¿no? Ha dicho que no va a hablar con Bellido y que no le van a dar la confianza, ¿no? Se junta entonces, la iniciativa la está tomando Rafael López Aliaga, que fue el primero que lo dijo, que no iban a hablar si no sacaban a los ministros. O sea, en cierta medida hay una competencia política por definir quién es el que va a liderar la oposición. Yo de plano he dicho antes que no veo en Fuerza Popular el partido que deba liderar la oposición porque él es el que ese partido es el que nos ha metido en estos problemas, ¿no? Con la actitud que tuvieron en la segunda vuelta, confiada, ingenua, inexperta, sectaria, alejándose de los partidos democráticos. Pero sí creo que el Parlamento, sí confío en la actividad de Mari Carmen Alba, sobre todo porque Mari Carmen Alba sabe preguntar, sabe rodearse de gente que tiene mayor experiencia política, y a pesar que está enfrentando un tremendo desafío, como la situación que estamos viviendo, creo que van a encontrar una fórmula que permita salir de esta situación. Yo de plano insisto en que lo único que queda es la vacancia de este individuo, porque siguen sobre la teoría de hechos consumados. Pues hoy día ya salió en El Peruano o en los medios el nombramiento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Con personas allegadas a ellos, con la sola excepción del jefe del Comando Conjunto de Manuel Gómez de la Torre. Pero el resto, totalmente alineado a ellos. O sea, siguen sobre la base de hechos consumados. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Descabezar a los oficiales, porque han puesto a uno de la cuarta línea en el caso de la Marina de Guerra, y mira, para que veas lo que está pasando, y no nos estamos dando cuenta. Si eso hubiera pasado con Toledo, Alan García, Ollantumala, hasta el Lagarto, ¿no? O Manuel Merino, saltarse 3 escalafones en la Marina de Guerra y que el cuarto almirante sea el que asume, hubieran saltado hasta el techo. Hubieran dicho, la Marina nunca ha permitido esto, la Marina nunca ha permitido el otro, como lo han hecho antes. Acá en los altos mandos de la Marina corresponde a tal persona, porque lo han hecho antes y hay medios y hay en cualquier hemeroteca uno puede ver ese rechazo. O sea, lo han hecho antes, ahora lo han aceptado sin chistar. Así de simple, sin chistar. Se han volado 3 almirantes para poner al cuarto, ¿no? Entonces, ellos están avanzando. Otra cosa es que no lo queremos ver. Así de simple, no lo queremos ver. Y estamos como en el cuento de la rana, el agua tibia que se va calentando y cada vez más confiados, ¿no? Sin mirar la historia comparativa de América Latina, en la cual ellos iban así.
Entonces, se están fortaleciendo cada día. En el Congreso hay 11 personas de Perú Libre que se han desgajado. Habría que ver si ellos estarían dispuestos a votar por una vacancia. Yo creo que el principal escollo para la vacancia es que los parlamentarios vean recortado su mandato. Yo no sé si Vitocho nos podría ilustrar si es posible que el Congreso se quede. Vitocho, que conoce los antecedentes parlamentarios mucho mejor que yo no sé si es posible que el Congreso se quede y se convoque a elecciones solo de la plancha presidencial. Eso sería tal vez una opción a través de un cambio constitucional para que el Congreso pueda cumplir con su objetivo, pero no se puede confiar en esta gente. Yo creo que están yendo rápidamente sobre la base de hechos consumados. Lo están demostrando, lo están haciendo y están trabajando activamente en eso. Y el ministro de Agricultura también ha dicho de que se está viendo el tema de la segunda reforma agraria, ¿no? O sea, están trabajando activamente y no lo dudes, ¿eh? Y hay empresarios que se van a alinear, ¿no? Porque siempre hay un grupo de empresarios que se alinean con las izquierdas y hacen mucho dinero a costa del mercantilismo. Entonces, estamos pues en rumbo de colisión y considero que el Parlamento debería agotar cuanto antes esa distracción interna de las comisiones y ese tipo de cosas, para que de una vez se vea el tema que nos compete, ¿no? Que es el de Bellido y compañía, que dicho sea de paso, tengo entendido que ha sido ya preguntado sobre cuándo va a acudir al Congreso y todavía no da fecha, ¿no? Y no dan fecha porque así son los comunistas, pues van a decirlo 3 días antes, 4 días antes, para que no haya oportunidad de hacer una estrategia. O sea, ellos tienen oficio político. Están utilizando la democracia, pero para destruir el Estado burgués, como decía Lenin, y tú nos has recordado, ¿no? Con sus propias herramientas. Entonces, creo yo que estamos viviendo todos los males en un solo momento. Estamos viendo el Parlamento, las consecuencias de un Parlamento inexperto, estamos viendo las consecuencias de partidos desarticulados, que inclusive están aprovechando las marchas nacionales o la marcha que hay en contra de este gobierno para recoger firmas, ¿no? En su provecho o relanzarse políticamente. O sea, estamos viendo la confusión natural del Estado peruano de la cual hablaba Basadre, ¿no? Entonces, estamos sufriendo las consecuencias de esos males. Ojalá que reaccionemos en los próximos días para que con propiedad y con conocimiento podamos enfrentar a este embate comunista. Bien. Y solamente para sí. terminar, No. Quiero recordar que en algún momento se dijo que yo era pesimista. Y sin embargo, los hechos me están dando la razón al 100%. Que se rompa a cambiar, que se rompa a formar un buen gabinete, ahí está pues. Absolutamente sectario, incompetente y con ligazón al terrorismo. Entonces, son predecibles. Y sabiendo que son predecibles, no estamos haciendo nada sobre el particular. Bueno, creo que de la conclusión que podemos sacar de esta conversación frente a hechos que hablan por sí mismos. Generalmente uno puede especular, uno puede tener proyecciones en el campo de las ideas sobre conductas, pero las conductas y los hechos tienen una contundencia decisiva, pues, ¿no? Eso es lo que manda en última instancia. La realidad impone y resuelve a veces conflictos que tenemos en nuestras cabezas. Y sí, es evidente que por ese camino vamos rumbo al abismo, sin duda alguna, y vamos a una confrontación brutal, que no es lo que quisiéramos, pero sin embargo ya ni siquiera es motivo de una opción, sino simplemente eso es lo que va a suceder. El avasallamiento va a ser mayor y seguramente ante los resultados terribles que tengan estas políticas o estos manejos totalmente primitivos de la cosa pública, van a endurecer porque ellos tienen una respuesta que explica que es el sabotaje, es la derecha, es el imperialismo, es el bloqueo, qué sé yo. Pondrán cualquier pretexto, en eso son también duchos en dar explicaciones simplificadoras de la realidad y seguirán adelante. Eso sirve para moverse con una tosudez que debería ser digna de otras causas y no jugar del modo que se viene haciendo con el destino nacional. Bueno, pues esperemos que
que las cosas, que tomemos conciencia de lo que tú dices. Yo sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hay que evaluar en el camino. El proceso es muy rápido, no hay mucho tiempo para una reflexión como debiera, pero en fin, así son las cosas. Es como las tormentas, como los hechos naturales que te imponen un reto y tu respuesta tiene que ser inmediata. Uno tiene que estar capacitado para eso y dar la respuesta adecuada al desafío que vamos a tener para adelante. Vamos a entonces a ver seguramente la próxima semana o este fin de semana, los próximos días, más de lo mismo, porque por este lado no hay ningún tipo de rectificación. Yo creo que ya queda claro, no solamente estamos ante un gabinete provocador, sino un gabinete que está destruyendo la esperanza del pueblo peruano, la esperanza de la gente que votó por Castillo de tener pues un mejor futuro. Y eso es una traición, ¿verdad que es una traición en el sentido más cabal y exacto de la palabra? Frustrar expectativas de la gente, estafarlos, y eso creo que es inadmisible. El Parlamento, que es un reducto de las fuerzas plurales que existen en el país y donde felizmente se ha constituido una mayoría democrática, tiene pues que estar a la altura de las circunstancias y espero que así sea. Ese es nuestro voto, que sea así y que sacando fuerzas de flaqueza, porque hay debilidades objetivas, rompiendo vacilaciones, temores legítimos, que tampoco aquí nadie tiene una bola de cristal y no estamos ante políticos de primera categoría, porque por las razones que ya hemos explicado, el carácter bisoño, las normas del lagarto que no permiten la reelección, qué sé yo, hay un montón de razones, pero sin embargo, eso es lo que tenemos, esas son las herramientas para poder impedir que se consume un gravísimo atentado contra la patria, contra la República Bicentenaria. Mira tú, qué forma lamentable de conmemorar este acontecimiento que debía fortalecernos para seguir adelante. Bueno, así son las cosas y yo quiero decirles a ustedes dos, primero, muchas gracias por sus ilustrados comentarios y a los amigos que nos están escuchando. Poco, este es el mensaje, esto es lo que más o menos se está viendo. Quisiéramos haber hablado seguramente los tres con un mensaje de mayor optimismo, transmitirles a ustedes alguna suerte de ruta o de percepción de luz al final del túnel. Hubiéramos querido, de verdad que sí. No, uno no goza con estas cosas, pero también es el deber moral decir las cosas como son, no ocultarlas, porque eso sí es permitir que la tragedia se instale y ni siquiera tengamos capacidad de responder. Este es un programa muy interesante, son momentos difíciles para la República, 200 años, miren ustedes, amigos que nos escuchan y que nos siguen, debieran ser pues celebrados ya como una suerte, dejar de ser el país adolescente que decía Luis Alberto Sánchez, un célebre libro, ¿no? Dejar de ser el país adolescente y empezar a entrar a la madurez propia del tercer milenio. Sin embargo, esto es un bache que no sé cómo calificar, las palabras realmente, uno se siente inefable, o sea, no hay la palabra suficiente, pero creo que todos percibimos que algo muy malo está ocurriendo y que el destino nacional se va a ver seriamente comprometido. Pero de todos modos, estaremos la próxima semana con ustedes para seguir analizando estos gravísimos problemas que atraviesa la patria peruana quizás en su momento más dramático. Y no exageramos, como hemos podido verificar a través de este conversatorio. Muchas gracias y hasta la próxima semana.